cordobés que jugó en Independiente muy bien. Sí, pero era con E. No, el mío es con I. Sí, no, la pregunta es, han instalado o han intentado instalar que Patricia Bullrich y Luis Petri están terceros, que no pueden pasar a la segunda vuelta o que no tienen chance. Todavía falta muchísimo por ahora. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué están registrando? Más allá de las encuestas que son casi cero credibilidad en todos los planos, sino lo que usted palpa en la campaña. Para nada, la verdad es que la campaña desde el inicio, desde las PASO, tiene el acompañamiento de millones de ciudadanos en todo el país. Patricia está ahora recorriendo en la Patoneta, sí, todo el sur de Córdoba, Santa Fe. Luis estuvo hoy en la provincia de Buenos Aires con los intendentes. Hay un fervor de la gente por la esperanza que representa Patricia. Fue la persona que se plantó, como decíamos recién, no solo la corrupción del kirchnerismo en los gobiernos pasados, desde el Parlamento, sino ahora, desde la pandemia. Recuerden que ella fue la primera en decir que la corrupción también es inherente a este mandato kirchnerista cuando denunció los negociados con las vacunas para que no entraran la Pfizer. Y esto estuvo además ratificado por el Banco Mundial y los organismos internacionales recientemente. Y ella no se achica. Ella tiene demandas porque obviamente quieren invisibilizarla, quieren lastimarla, pero todo lo contrario, estamos absolutamente convencidos que Patricia y Luis representan el cambio en todo el país con la fuerza que le da este equipo de gobernadores electos, diputados, senadores, intendentes de todas las localidades, que vamos a hacer posible no solo el cambio de la Argentina, sino también la sostenibilidad de ese cambio, porque este cambio requiere acciones fuertes, decididas, pero también requiere un equipo que no se deje correr en ninguno de los ámbitos institucionales de la Argentina. Ahora, si eso pasa a Luis Petri, ¿de dónde van a sacar esos votos que le faltan? ¿De qué sector? Si ¿Gente que está arrepentida de haber votado? Primero, Alfredo, que si las encuestas están diciendo esto, vamos a ir al balotaje. Porque son las mismas encuestas que decían que no ganábamos la interna. Yo siempre digo una frase: dime quién paga la encuesta y te diré quién gana. La verdad que si hay alguien que fracasó y viene fracasando sistemáticamente en todo proceso electoral son las encuestas. Fracasaron en el 2019, fracasaron en el 2021, fracasaron ahora. Tienen serios problemas metodológicos y en otros casos intentan formar opinión, claramente. Nosotros, los números que tenemos y además por lo que recibimos de la gente, primero que hemos logrado contener a todo el votante de Juntos por el Cambio. Esto es el 28% de la población que nos eligió y que nos dejó a un punto de quien resultó ganador. Hoy nos está volviendo a elegir, claramente. Ratifica el apoyo. Y segundo, que venimos de triunfos resonantes en provincias muy importantes. 3 triunfos al hilo. En Santa Fe con Maxi Puyaro, en Chaco con Leandro Esdero y en Mendoza con Alfredo Cornejo el último fin de semana. Claramente los votantes están eligiendo a Juntos por el Cambio y esto genera 2 consecuencias. Primero, aumenta las expectativas nuestras de cara a la elección de octubre, porque sin lugar a dudas vamos a tener el acompañamiento de más de 9 gobernadores que nos van a apoyar. Y segundo, que nos da gobernabilidad futura, porque este país se necesita gobernar y necesitas mucho poder y mucho músculo. Y necesitas gobernadores propios y además necesitas un Congreso que te apruebe un plan de reformas que hoy por hoy el único que lo puede llevar a cabo es Juntos por el Cambio. Porque sabemos que el Frente de Todos va por el mismo plan y la misma receta que nos trajo hasta acá. Más emisión, más inflación, más pobreza. Digo, el estado de situación se va a mantener con Sergio Massa. Es el ministro de Economía, pero además es el virtual presidente de la Nación. Si hay un plan de cambio, va a necesitar de un Congreso con músculo político para llevarlo a cabo, y el único espacio que tiene músculo político para llevarlo a cabo somos nosotros desde Juntos por el Cambio y con Patricia. Les quiero mostrar una declaración que hizo quien acá, en este estudio, a Johnny Viale, Javier Milei, le dijo que era su gran referente en educación. Hay mucho para conversar. Quiero, por supuesto, pedirle opinión a Silvana, le quiero pedir opinión a Luis Petri, pero primero
quiero que lo vean. Es el gran tema de polémica a esta hora en las redes sociales y seguramente es título de los principales diarios de papel mañana, como lo es hoy en los portales. Algo realmente incomprensible, pero es interesante que lo vea qué tal, cómo fue lo que ocurrió. Decías que los NAPs no se cumplen. Claro, porque somos unos chantas, ¿no es cierto? Porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco, decir, imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos. ¿No hubiera sido mucho mejor? Porque en vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos. Porque hubiera habido coima, hubiera habido ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos. Pero eran alemanes, ¿viste? Ese es el problema que hubo. Bueno, es de una gravedad tremenda. Dos cositas que les quiero mostrar y ahora abro la opinión. La primera, no es un perejil de la estructura de Javier Milei. Aquí, yo se los comentaba recién, el propio Javier Milei le comentó a Johnny Viale el lugar que iba a ocupar. Fíjese. Secretaría de Educación va a quedar a cargo de un gigante como Martín Krause. Claro, pero la Secretaría de Educación va a quedar a cargo de un gigante como Martín Krause. Claro. Obviamente, inmediatamente la DAIA, la Delegación Argentina de Instituciones Israelitas, rápidamente salió el cruce, refiriéndose sobre todo a ese concepto ya difundido que mucha gente no lo entiende, que es la no banalización del holocausto. No se puede utilizar al nazismo y al holocausto para un debate político electoral, pues estamos hablando de unas asimetrías tremendas que en realidad le quitan el contenido horroroso de genocidio a lo que ha sido el holocausto. Ahí estábamos viendo el comunicado de la DAIA. Y finalmente, ya por la presión que se generó en los medios y por la discusión pública en las redes, bueno, salió a pedir disculpas Martín Krause de esta manera. Ahí está, sobre la organización del holocausto. Bueno, plantea una cuestión, yo diría, no del todo contundente, porque más allá de que se arrepienta de haberlo dicho, en mi criterio, pero ahora lo quiero escuchar aquí a mis compañeros de mesa, que se le haya ocurrido solamente esa metáfora, habiendo tantos ejemplos de ineficiencia, de corrupción, de chanterío de este gobierno, apelar al holocausto, me parece que no habla bien de las dimensiones y de las proporciones de una persona que al parecer va a ocupar el lugar del ministro de Educación, aunque en la Secretaría, porque no va a haber ministerio, en el caso de que Milei llegue a la presidencia. Las escucho a mis compañeras primero, sí, Débora. Es que, a ver, me parece que el foco está puesto ahí. Por supuesto que el tema de la banalización del holocausto es casi una frase instalada, que todos entendemos de qué se trata. Ahora, a mí me parece que es más grave lo de Krause, porque él no es que utilizó una palabra que hace alusión a lo que se llama la banalización del holocausto. Utilizó un concepto que habla de lo que está en su propia idiosincrasia, en su propio ADN. Y bueno, en lugar de matar 6 millones de judíos, ¿cuál es la consecuencia? Hubiera matado uno. Pero ¿de qué estamos hablando? Como si la matanza de judíos hubiera estado justificada en aquel momento. Los alemanes fueron muy eficientes, cumplieron con su objetivo, dice Krause. Lograron lo que querían, que era el exterminio de 6 millones de judíos en aquella etapa oscura de la historia de la humanidad. Entonces, está en su idiosincrasia. El pedido de disculpas es una formalidad a la que él tiene que, por supuesto, convenir, porque el propio candidato a presidente del espacio se lo pidió con buen criterio. Ahora, está en su idiosincrasia. Mira, yo me crié en este país y sobre todo en algunos sitios donde no habíamos muchos judíos, a donde nos decían judío de mierda. Y el judío de mierda era una frase recurrente. En muchos sitios, en muchas escuelas, yo fui siempre a escuelas laicas, a escuelas del Estado, el judío de mierda existía y estaba. Y era parte de la ignorancia del otro, muchas veces. No tenía una intencionalidad directa, era la ignorancia. El judío era el distinto, el judío era aquel que vivía de una manera rara, era una secta, tenían prácticas propias, tenían costumbres diferentes. Bueno, este señor Krause representa eso, Es lo mismo que decirle a alguien judío de mierda. Él cree que los nazis fueron eficientes en el exterminio de 6 millones de judíos, que si hubieran sido argentinos, y bueno, hubieran matado un poco menos, porque claramente no tenían el expertise para hacerlo. A mí me parece que habla de su idiosincrasia, más allá del pedido de disculpas, complicado, ¿no? Complicado. Silvina.
Bueno, mira, lo que yo creo que vemos a lo largo de semanas que estamos viendo distintos referentes del espacio de Milei, incluso el propio Javier Milei, con este tipo de situaciones, que las dejamos pasar o digamos, la vemos en su momento, pero que forman parte de una metodología de trabajo y, como decía Débora, una ideología en relación a esto. A ver, esto no es aislado. Los dichos de Milei con relación a las mujeres no son aislados. Los dichos de Milei con relación a los periodistas no son aislados. Digo, bueno, ni hablar de la venta de órganos, la venta de armas, la dolarización, hay que entender que la plataforma de Milei, como la gente que acompaña a Milei, parece que, bueno, sigue por esta línea. Bueno, ahora sí, Silvana Giudici. Hay dos limitantes específicos en el derecho constitucional y en el derecho internacional de derechos humanos para la libertad de expresión. Uno es la apología del nazismo, otra es la pedofilia. Fíjense por qué lo señalo. Estas metáforas que utilizan los dirigentes de la Libertad Avanza son graves. Esto fue una apología a el exterminio de judíos. Y una frase que utilizó el candidato a presidente Milei hace poco en un programa de televisión casi fue una apología a la pedofilia. Quiso hacer una imagen que ni me atrevo a repetir de niños encadenados, merced de los pedófilos. A mí no me gusta este lenguaje por el cual los candidatos, como hace poco también Ramiro Marra decía ofensivamente que él era español y que respeten a su patria, están muy confundidos. Ellos aspiran a ser representantes, de hecho son diputados y legisladores. Entonces, ¿por qué hablan con este lenguaje? Creo que por brutalidad. Pero además, lo que dijo Krause esconde algo que nosotros nunca vamos a permitir, y es que la educación pública no sea obligatoria. Nuestra bandera es de defender la educación. Patricia, Luis, todo el equipo de educación tienen una plataforma para la obligatoriedad de los 190 días de clase. Eso es nuestro objetivo. Pero además somos el único espacio que defiende la libertad individual, la libertad de expresión, pero también dentro de un marco democrático donde estas frases, estas barbaridades que están diciendo, no se pueden permitir. Luis Petri. La verdad que sorprendido. Sorprendido, me alegro que haya pedido disculpas. Esto me parece saludable, pero que se banalice el holocausto, que existan expresiones temerarias por parte de miembros de la Libertad Avanza o expresiones repudiables, porque todos los días aparece una nueva. Recién Silvana lo mencionaba respecto de este ejemplo que daba Javier Milei de chicos en el jardín de infantes. Antes de ayer, Emilio Campo desconocía la labor de Alfonsín como padre de la patria y libertador de Chile y de Perú. Es gravísimo, porque prácticamente intentan hacer lo que hizo el kirchnerismo durante muchísimo tiempo, que es reescribir la historia, y esto también es grave. Yo me siento particularmente ofendido porque nací en el pueblo donde San Martín decidió morir de no haberse ido en el exilio, ¿no? En Sutebaide, en Los Barriales. La verdad que no lo podemos tolerar. No podemos tolerar que existan este tipo de expresiones que livianamente se hagan sin que tengan la debida condena, ¿no? Porque sin lugar a dudas estas expresiones temerarias la verdad que no le hacen bien al necesario debate democrático y de ideas que tiene que haber a 25 días de una elección, donde tendríamos que estar discutiendo otras cosas y no estos fuegos y estas bengalas que lanzan los libertarios. En forma prácticamente insólita, hoy la CGT, prácticamente en defensa propia, estuvo apoyando la candidatura de Sergio Massa, el ministro que es el responsable de la hecatombe económica que estamos viviendo los argentinos en general y los trabajadores en particular. Pero te lo cuenta con detalle, rigurosamente, como siempre, Débora Plager. Sí, la CGT ya había empezado con este bochorno de apoyar al ministro candidato Sergio Massa en un contexto, como vos decías, inflacionario. Conocimos los índices de pobreza de más del 40%, 56% de los jóvenes en la Argentina son pobres, son 18 millones de argentinos. Habían
comenzado ya abriéndole las puertas de la CGT para que haga sus actos de campaña, después acompañándolo en el Congreso cuando se aprobaba la eliminación del impuesto a las ganancias. Bueno, hoy le organizaron un acto, ahí vemos a los principales referentes de sindicatos cuyos líderes llevan 20 o 30 años y algunos más también en la conducción de los mismos. Y bueno, y ahí Sergio Massa, en un acto breve, hizo una convocatoria bastante particular, ¿no? Porque Sergio Massa es el candidato del kirchnerismo. No hay que olvidarse, es el candidato del kirchnerismo, el candidato de Cristina, del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que nunca se sentaron a hablar con ningún dirigente opositor, que nunca quisieron diálogo, que nunca abrieron el gobierno. Sin embargo, Massa dice que si él llega a la presidencia va a convocar a un gobierno de unidad nacional. Necesita un gobierno de unidad nacional. Y quiero decirles, compañeros y compañeras, tengan la seguridad, tengan la tranquilidad. El 10 de diciembre, si Dios y todos ustedes me dan la gracia de ser presidente de la República, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Porque primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Bueno, va a convocar un gobierno de unidad nacional, el candidato del kirchnerismo, y también dijo, en este contexto, repetimos, en este abismo al que nos está llevando el propio ministro candidato Sergio Massa, que lo peor ya pasó. Mano a mano o en el chat, explíquenles que lo peor ya pasó, que a partir del 10 de diciembre va a haber en la Argentina un gobierno que ponga en su lugar al Fondo Monetario Internacional para que no nos ponga más condiciones que nos lleven a la inflación. Bueno, que lo peor ya pasó no se estaría notando, pero hoy más temprano habló Pablo Moyano, que fue parte, ahí lo vemos, también a Hugo, de esta organización y del acto de apoyo a Massa. Hizo declaraciones radiales muy fuertes sobre todo contra Mauricio Macri, con adjetivaciones que vale la pena escuchar. ¿Qué opinión le merece a usted la opinión de Mauricio Macri sobre Massa? ¿De Macri? Sí, que no se enoje la nación, ¿no? ¿Pero qué puede decir Macri? ¿Nos hundió? No quiero ser guarango, pero HDP, nos dejaste 45.000 millones de dólares que lo tenemos que pagar, hasta mi neto lo van a pagar. Es un caradura, un nefasto, el anticristo. Y hoy es el monje negro de Burrich y el monje negro de Milei. Si Milei lo quiere llevar como empleado del embajador, no sé, un cachivache. Bueno, y lo que hizo fue pasar la lista, decir Barrio Nuevo, que claramente no estaba ahí, porque es el ahora nuevo aliado de Javier Milei, lo calificó como traidor. Yo creo que fue una avanzada de este señor, que ha quedado solo, pues algunos dirigentes de su espacio están en la CGT, se quieren matarlo. Claro. Hay 4 o 5, no tiene más, 5 o 6 gremios que conduce y bueno, quedaron en el medio. Creo que se va diluyendo. ¿Quién podía ir a mí me daría vergüenza ajena llevar a camioneros a escuchar a un tipo que te va a decir, te voy a sacar esto y esto? Pero bueno, cada cual es artífice de su propio destino, ¿no? Va a quedar en la historia como un dirigente que traicionó el peronismo y bueno, se acercó a la derecha. Pero una duda me quedó. ¿No fue en el gremio de Cavalieri? Digamos, sí, porque, el acto fue claro, porque dice, yo no llevaría nunca a camioneros a hablar, ¿no? Como a Milei. Pero Cavalieri estaba ahí. Sí, por supuesto. ¿Está en la foto? Por supuesto, sí, el que prestó el lugar para que se hiciera ese acto que fue organizado directamente por Luis Barrio Nuevo. Yo haría 2 preguntas, Petri. La primera, ya es la tercera vez o cuarta vez que dice que lo peor ya pasó, digamos, y no terminamos de tocar fondo. Alfredo, Sergio Massa es un cínico y es un perverso, hay que decirlo con todas las letras. Es el actual ministro de Economía con todos los indicadores explotados. La Argentina está destruida. Cada mes tenemos más inflación. Tenemos 130% de inflación. Es un caradura. Pero no es que sea el ministro de Educación o de Turismo. Es el ministro de Economía de este gobierno. Él es parte de este gobierno del 10 de diciembre del 2019. No es que llegó hace un mes o un año.
Claro. Desde el 10 de diciembre él es uno de los socios fundadores del Sin duda. Frente de Todos y de Unión por la Patria. Él es responsable, el principal responsable del estado actual de la economía, de que la pobreza haya crecido. Tiene 2 millones de pobres nuevos, Sergio Massa, y dice que va a resolver los problemas cuando sea presidente de la nación, pero que deje de mentir, por Dios. Digo, no podemos bancar más esta situación, porque además están haciendo todo para agravar el futuro de los argentinos, porque están emitiendo descontroladamente, porque le están dando a la maquinita y están haciendo un jubileo con medidas que son placebos, que los vamos a terminar pagando caro los argentinos en 6 meses más con una inflación que se va a disparar. Entonces tenemos más pobres, no ha creado un solo puesto de trabajo, tenemos más inflación, tenemos las reservas del Banco Central en más rojo, empleos públicos también. Más empleos públicos, ha metido 15.000 empleos públicos más. Y bueno, y esa foto es la foto del sindicalismo que actúa en defensa propia, que no defiende a los trabajadores, porque no ha hecho una sola medida de fuerza en 4 años. Se defienden ellos, por eso fueron por ganancias el otro día, porque eran sus sueldos los que estaban en juego. Silvana. No, la verdad que indigna, ¿no? Dice, por la gracia de Dios y de los argentinos, yo quiero ser presidente, y si soy presidente, tal cosa. Bueno, le aviso que la gracia lo puso como ministro de Economía, y como ministro de Economía, que no tiene presidente, porque Alberto Fernández está dedicado a una agenda de paseo por el mundo, y la vicepresidenta está muy ocupada defendiendo su impunidad, impulsando el pliego de la jueza Figueroa en el Senado, él ya es prácticamente el presidente. Que nos cuente cómo hizo para llevar. Miren, en el 2019, un mes después de las PASO del 2019, la inflación mayorista estaba 1% anual, mensual. Hoy está 19%. Tremendo. Interanual. Entonces, ¿dónde está la promesa? ¿Por qué no decimos de una vez por todas que lo que están haciendo en esa foto es mantener el poder a como sea, hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos? A Moyano, que decía ahí, se acordaba de Macri y decía que nos endeudó, le quiero decir, no sean caraduras. Este gobierno, en estos 4 años, fue el que tomó más deuda que ningún otro gobierno desde la recuperación de la democracia. Por eso, saquémonos las caretas. Massa no le está hablando a los argentinos, le está hablando al núcleo duro del poder, ese mismo núcleo del poder que va a seguir con lo mismo, con las mismas prácticas de corrupción, con las mismas prácticas de empobrecimiento y sin mover un dedo para recuperar el empleo de los argentinos. Por último, luego de ese acto, 2 móviles de televisión, Canal 9 y TN, fueron rotos sus vidrios y uno de los camarógrafos fue lastimado en su muñeca, herido por un fierro, por la gente que movilizan para ese tipo de manifestaciones. Yo pondría un poquito las barbas en remojo. En vez de tanta pobreza y tanta sanata, ¿por qué no gobiernan? ¿Y por qué no paran esta inseguridad y esta agresión permanente que se ve, que hoy los argentinos tienen miedo de salir a la calle? Hoy tuve la posibilidad en la radio de conversar con uno de los integrantes del equipo técnico de TN, Lucas. Nos contó esa atrocidad que vivieron y creo que también tiene que ver, representa la descomposición brutal de la Argentina. Un chiquito de 7 años se les acercó para agredirlos con un cuchillo. Una señora que tenía un bebé en brazos agarró uno de esos fierros con el que corren el carbón ahí en la parrilla mientras hacían los choripán, y 3 personas, una de ellas totalmente alcoholizada, empezaron a agarrar a trompadas a los compañeros de TN y de Canal 9. Los que organizan este tipo de actos, algún nivel de responsabilidad deben tener sobre la integridad física de la gente y no fomentar este tipo de violencia desde el escenario y también en las bases. Pero hay algo que vale la pena conocer y que siempre genera muchísimo interés, que es la declaración jurada de los candidatos a presidente. Silvina Martínez tiene todos esos datos. Sí, exactamente. Mira, te traje hoy la declaración jurada de los 3 principales candidatos. Si ven, hay 5, son los 3 que venimos mencionando. El primero que te voy a mostrar es la declaración jurada de Massa, Sergio Massa. Mirá, acá tenés, Sergio Massa presenta como ministro de Economía, ¿no? Que es la misma que le corresponde ahora como candidato. Bueno, declara una casa en Tigre por 480 metros cuadrados. El valor, casi 9 millones de pesos, ¿viste? Es el valor fiscal que se está declarando. Otra casa también en Tigre y un auto, un vehículo, una camioneta, todoterreno del año 2011. En total, el patrimonio que declara Massa es de 19.380.990.000 pesos. Bueno,
vuelvo a lo mismo, esto es muy bajo comparado a lo que tiene que ver con el valor de mercado de una propiedad. El caso de Milei, también como diputado, presenta que es la misma como candidato. Acá tenemos una casa en Capital Federal, un departamento por 100 metros cuadrados por 4 millones de pesos. Una camioneta también del año 2019, 2.700.000 pesos, y otro vehículo, un auto, también por 2.400.000 pesos. En total, lo que declara Milei son 21.100.000 pesos. También un valor muy chico. Milei declara dólares, es uno de los pocos que está declarando dólares en su patrimonio. Y el último caso que te traigo es el de Patricia Bullrich, que en este momento no tiene ningún cargo, que está siendo candidata. Bueno, declara un departamento en Capital Federal de 120 metros cuadrados que adquirió en el año 93 por 12 millones de pesos, una cochera por 500.000 pesos, vuelvo a insistir, es el valor fiscal, lo que se conoce como la herencia, que ella tuvo el 33% en los toldos por 8 millones de pesos, y una camioneta del año 2013 por 1.300.000 pesos. Esto da un total de 24.621.661 en el caso de la candidata Patricia Bullrich. Hablando, bueno, muchísimas gracias. Me quedan solamente 2 minutos, pero le quiero pedir un minuto a cada uno respecto de la evolución o la aceleración con respecto al tema del dólar, con el tema inflacionario. Bueno, ¿a qué tenemos que tener los argentinos de trabajo, digamos? Bueno, estamos gobernados por un mono con escopeta, porque la verdad que un presidente que ya no preside, claramente, un ministro de Economía que está tomando decisiones a tontas y a locas con tal de ganar algún voto, pero como vos bien decías recién, hipotecando el futuro de los argentinos, porque descontroladamente están emitiendo, y lo tenemos que decir. No sé si le cabe alguna responsabilidad de tipo civil o penal por lo que están haciendo, porque la verdad que es gravísimo, porque con tal de mejorar su rendimiento electoral, están violando incluso la Carta Orgánica del Banco Central, la violan todos los días, y por eso nosotros decimos con Patricia tenemos que tener un Banco Central autónomo que deje de ser el cajero automático de los desaguisados y del descontrol del gobierno. Tenemos que ordenar la Argentina, y esto es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. Este descalabro no va más. No va más porque vamos a terminar en una hiper con estas medidas que está tomando. Peligrosísimo. Silvana Giudici. Del caos provocado por este gobierno no se sale con más caos, se sale con un programa que lleve a la Argentina al orden, a la seguridad y al futuro. No queremos Nerones en la Argentina, ni los que prendan fuego estos últimos meses de la elección para su provecho, ni tampoco de los otros que lo que parece que quieren prender fuego es la democracia. Vamos a seguir adelante. Patricia es la respuesta, es ella y es ahora. Bueno, muchísimas gracias. Luis Petri, muy amable, gracias por venir. Igualmente a Silvana Giudici, y por supuesto el lujo de trabajar con mis compañeras todas las noches, con Débora